One, two, three, four. Muchas gracias, Salvi, por tus amables palabras y de verdad que yo espero que no sea la última. No te vas a despedir con mi torpe aliño verbal. Así que, no, hombre, y además es la primera vez que voy a hablar sobre mi libro. O sea que, y además me llena de orgullo hacerlo en un sitio como Cádiz, como después intentaré explicar. La primera vez que hablo sobre un libro que me ha llevado muchos años preparando en solitario. Muchos años. No diré cuántos por ahora, pero voy a hablar un poco primero del proceso, ¿no? Cómo se me ocurre un libro así, o mejor, cómo empiezo a trabajar sobre un libro de estas características. Porque, bueno, citaré para empezar que es mi libro número 12, que es el sexto que saco ya en este formato, 22 por 22. Y de ellos, de esta media docena, 3 han salido con un CD recopilatorio, pero no lo he incluido porque, sobre todo por un par de causas. La primera que es un poco, hoy, tal como están las cosas, es un poco absurdo meter un CD porque normalmente lo puedes conseguir fácilmente y a tu manera. Y además meter un CD aquí sería un poco tendencioso por la selección. Yo lo que quiero es enseñar un gran abanico, no intentar enfocarlo en un sonido o en unos grupos determinados. Es un planteamiento de guía de escucha, que no, más bien orientador que de pistas para después la búsqueda en los sonidos que más te puedan interesar, ¿no? Esto interviene mucho la sorpresa, el descubrimiento, algo que me ha alentado durante todos estos años, y la satisfacción de la rebusca, ¿no? Cuando encuentras algo, cuando encuentras una canción. Aquí hay muchos discos, muchos singles que están solo por una canción. Normalmente al comienzo el buen rock en España yo creo que empezó por las caras B, ¿no? Ahí entraban versiones. Normalmente la cara A era en castellano comercial, la cara B más interesante en inglés. Así fueron muchas. Pero bueno, muchos descubrimientos, ¿no?, que he ido haciendo, lógicamente. Cuando tú ves el libro y puede que te guste o no, pero que me lo he pasado pipa haciéndolo, eso a mí ya no me lo quita nadie. Porque, te digo, puedes cumplir todos los años que quieras, ¿no? Pero mientras tengas curiosidad, ¿no? Eso creo, la curiosidad es lo que mantiene el espíritu de muchas cosas. Yo creo que es un libro diferente a lo que podemos ver en el mercado. A mí me gusta decir que es así por destilación, ¿no? Por poco a poco, ¿no? Por el tiempo que me he llevado, la cantidad de años que me he llevado preparándolo, por la ajustada maquetación que creo que está. Me costó trabajo enfocarlo, pero creo que no se notan cuáles fueron las últimas páginas que hice, por ejemplo, porque claro, vas rellenando los capítulos, pero al final tiene que acabar de dos en dos. Y cómo acaba, y cómo termina eso, si ya tiene
Ha sido el enfocamiento final ha sido un poco complicado, eso me ha llevado tiempo, pero el libro lo he hecho capa a capa, poco a poco. Ha sido sin prisa y escuchando, yo creo que un mínimo de 5 veces cada canción que voy a comentar, ¿no? Como mínimo. Digo, y las que he escuchado antes, ni te cuento, pero ha sido capa a capa, poquito a poco, con esos detalles que iban ultimando las páginas. Hay una parte también que es muy difícil, me he arriesgado porque claro, la página mide 22 por 22, entonces tenía que aprovechar el máximo de espacio y que fuera armónico dentro de la maquetación. Y se da mucho el sangrado. El sangrado es muy difícil en la imprenta porque es el corte de la guillotina y tienes ahí 3 milímetros que pienso que son muchos para que quepa el disco, ¿no? Y si no tiene mucho cuidado queda, y creo que eso al final, ese era mi mayor miedo cuando lo dejé en manos de la imprenta, pero creo que al final ha quedado bien, sí. Sí. Bueno, es como una especie de, de álbum de cromos, ¿no? Conforme lo iba rellenando igual, ¿no? Este lo tiene, este no lo tiene. Entonces, yo creo que el álbum de cromo está un poco en la base, ¿no?, del coleccionismo. El coleccionismo en general es algo que cuando en nuestra primera infancia pues, es lo que empezó a incitarnos. Y yo me pregunto también si este libro no será solo para coleccionistas. Yo espero que no. Yo espero que no, porque bueno, es un elemento cultural, ¿no? Está claro, pero no es de eso, no trata sobre la cultura de masa. Entonces, yo quiero pensar que es atemporal. Vamos, que espero estar años vendiéndolo. No sé si lo conseguiré, pero creo que no va a pasar el tiempo. Espero que pase el tiempo mejorándolo. Quiero decir, es un libro enfocado a la segunda edición, porque esta primera edición pues no es rentable. No es rentable. No es rentable. Vamos, de hecho, no voy a utilizar distribuidora. Me voy a ni distribuidora ni en tiendas de discos. No puedo soportar ese margen con los costes que ha tenido la producción del libro. Pero es que, como decía, yo creo que el perfil del coleccionista, del progresivo, creo que es bastante peculiar. Este no es un libro de progresivo puro, está claro, ¿no? Normalmente se tiende a pensar que el progresivo puro es el que se dio en España entre 1969 y 1971. Ya digo que es una palabra utilizada en sentido amplio porque el libro que va desde el año 66 al 79 pues atraviesa muchos estilos, ya sea el folk, el blues, el soul, la psicodelia, el jazz, flamenco, heavy. Eran además estilos que nacían en la década de los 70, ¿no? Hay muchos sonidos pioneros, ¿no?, que influían aquí en España y se trataba de otra manera
y dio un sello, imprimió un carácter diferente tanto en los estilos como en las ciudades. Ya sabemos que lo- lo- la mayor propulsión que tuvo el rock en los 70, por lo menos el reflejado en este libro, fue gracias a tres subsellos, ¿no? El subsello Gong de Moviplay, Celeste de Dixa y Chapa de Zafiro. Esos fueron los tres que hicieron posible el desarrollo de un estilo más o menos propio, podremos decir eso también de Madrid, el rollo urbano que se fomentó allí. Más características más peculiares tenía el jazz rock de Barcelona y el flamenco rock de Andalucía. Ya me estoy enrollando demasiado por ahí, así que voy a hablar del libro como un texto río. Y ha dicho que va del 66 al 68, en realidad va sobre, cuando digo los discos de los 70, es sobre desde el 69 al 79. El 69 creo que es el nacimiento de los 70 con los dos primeros singles de Máquina y Smash. También se da el primer LP, que es el Dioptría número 1 de Pau Riba, que salió también en el año 69. A partir de ahí, el libro va año por año, los títulos de los capítulos son los años, acaba en el 79, se van uniendo por estilo. Es por eso que digo que es como un texto río, porque los capítulos desembocan en el siguiente año, que se abre siempre con un LP que ocupa 2 páginas. Voy a enseñar, por ejemplo, el del año 78, que es el de Imán. Aquí vemos un poco la portada doble, el interior, y después adornado por detalles como los singles y demás. A partir de aquí ya van los discos que se acercan. Es un gusto personal, por supuesto, porque dedicar 2 páginas a Imán y después una a Guadalquivir, otra a CAI y la siguiente recopilatoria. Por eso digo que van uniéndose, no hay un texto introductorio, no hay prólogo, no hay solapa explicatoria, no me dio biografía. El libro empieza a saco en el 66 y a partir de ahí pues empieza con a manera de introducción los discos que creo yo que sacaban los pies del plato, 66, 67, 68, en esos años, y ya comienza con el 69. Yo muchas veces me he imaginado las páginas cuando las estaba haciendo como un Tetris, porque era eso, un Tetris musical que iba completando por estilo. ¿Y cómo empecé a trabajar en este libro? Por supuesto, lo primero fue un listado de libros y crear la maqueta y empezar a trabajar sobre esa maqueta. ¿Cómo? Por el tamaño de las portadas de los discos que iba introduciendo ya determinaba el tamaño del texto, ¿no? Y la importancia del disco. Lo primero que hice, cuando se me ocurrió la idea, cuando empecé a trabajar sobre ella,
fue llamar a Vicente Favor, un coleccionista, escritor, creo que muy buen aficionado de Valencia, con tienda también. Entonces le dije, y yo, ¿tú sabes de alguien que tenga un proyecto parecido a esto? Me dijo, no, vale, pues para adelante, ¿no? Eso fue el punto de arranque. Y a partir de la creación de la maqueta empecé con una especie de diálogo con la página. Bueno, diréis, vaya tela, pero es que ha sido un trabajo muy solitario, muchos años trabajándolo solo con la música, pero solo. Ahí nadie me ayudó, no, es que tampoco pedí ayuda. Todos estos años he estado, nada más que creo que eran 3 personas, los que sabían desde el comienzo cómo se ha desarrollado el libro. Y al final le pedí ayuda a 2 personas, dos coleccionistas que conozco hace mucho tiempo. Le digo, mira, este es el listado de discos que me faltan, y me pasaron las cosas. O sea, de agradecimiento cortito, y de staff mucho menos. Estaba hablando del diálogo que mantenía con la página. Es un diálogo a 3 bandas. Por un lado, la música. Escuchar, escribir, reflejar, ponerlo en su sitio, el tamaño. Y claro, el tamaño ya da el texto, la extensión que tendría ese texto. Era como si ellos mismos, los discos, las portadas, la música, me pidiera su situación en la página, que si lo ponía más texto o menos, si lo dividía en 2, si metía otros comentarios. Me hablaba también de los discos, ¿no? que los rodeaban, ¿no? Que iban a estar ahí. Ha sido... Yo lo he visto así. Me hablaban por lo bajini, ¿no? Por lo bajini, pero me hablaban. Estuve hablando antes del coleccionismo, del perfil tan peculiar que tenía el coleccionista del progresivo. Creo que poco mi hijita, ¿no? De que pide algo más, ¿no? Que el simple coleccionismo. Lo que hay reflejado aquí son discos, pues, buscados por coleccionistas de todo el mundo, ¿no? Yo creo que aquí entran los discos más valorados del mercado español. Vamos, cercano, ya está cercano, hay varios a los 1.000 pavos, tío. 1.000 euros, ¿no? Vamos, esto sabréis vosotros cómo está el mercado también mejor que yo, porque es yo creo que el tiempo le ha dado la razón al rock progresivo, ¿no? Que como decía, utilizando una palabra del rock de luz, tan denostado, ha estado en durante mucho tiempo. Vamos, tanto tiempo que es desde que acabaron los 70, los 80 empezaron, pum, dando una caña al estilo. Y claro, los músicos, la mayoría se fueron disipando entre salsa, jazz y otras músicas. Pero bueno, estos discos yo creo que van escalando cotas cada vez mayores con los años, ¿no? Hablando de coleccionismo, quiero hacer una referencia a un jerezano, creo que ilustre, que es Juan Diego Fernández, el Perpetuo, que ha sacado un libro ahora, un libro de relatos cortos, vamos, de microrelatos lo llaman, semi-aforismo, ¿no? Y en uno de ellos habla de que
eh, la patrona del coleccionismo debería ser Santa Verónica, ¿no? Porque sé que fue la primera fan que guardó un objeto de su ídolo. O sea que yo creo que está bien hilado. Muy buen libro, ¿eh? El de Juan Diego, lo acaba de sacar hace un par de semanas, muy poquito. Entonces los 70 es una década de rock situada entre dos de pop, ¿no? Los 60 y los 80, pero algo que le da mucho valor a esta época, que es como dije antes, el origen de muchos estilos continuados en otra época, ¿no? En los 70, sí, en los 60 comienza a producirse el magma, ¿no? En los 70, aquí en España, creo que bordaron una música que venía más en bruto desde los 60. No hablaré aquí de las producciones, el sonido, ¿no? Lo que se hacía en el laboratorio. Pero sí tengo que subrayar eso, que en los 70 fue cuando se abre. Y aquí quedan reflejados muchos de esos discos pioneros dentro de estilos diferentes, ¿no? El libro está dedicado a la generación del disco express, porque, porque nació en el 68 y aguantó hasta el 80, o sea que cubre toda la parte de eso, y era lo que muchos comprábamos, ¿no? Porque era el único semanario que había, costaba 12 pesetas, era asequible, ¿no? Cuando salió Vibraciones ya costaba 40, que ya era otra, ya no era el estilo británico del disco express, sino que era de la prensa francesa, ¿no? Del rock y folk, ya era otro modelo. Pero el disco express yo por lo menos le cogí mucho cariño. Bueno, le cogí cariño y la colección entera que fui comprando poquito a poco, semana a semana, ¿no? Yo creo que ha marcado una generación o varias generaciones, que son las que pueden ocupar los años de este libro. ¿Y qué fue lo primero que hice? Pues repasarme mi colección de discos página a página, y a la que siguió la de la colección de Vibraciones, a la que siguió de repasármelo todo. Y he sacado pequeños comentarios según el disco y según creo que pegaba. Yo creo que un complemento de el desarrollo principal, que son las críticas de discos, ¿no? Bueno, son críticas de discos, pero hechas en su tiempo. También otro complemento es el aparte de las revistas, es el de los libros. ¿Por qué meto libros que se publicaron en estos años? Por cierto, el primer libro que se publicó en España sobre rock es del año 73, que eso es hace tiempo. Y no estoy hablando de los mamotretos del Jordi Sierra y Fabra, sino el mundo de la música pop, que salía un Superman en la portada. Era del Rolf Ulrich Kaiser, un productor alemán, un libro muy bueno, que Manrique, por ejemplo, le da un repaso, dice que es fatal. Eso lo pongo ahí, que un detalle, lo que pensaba, por ejemplo, Jesús Córdoba, yo creo que llega casi a la crueldad con Tilbury, cuando refleja en las críticas que le hace a un grupo madrileño que estaba allí, era de la Cochambre también. Pero de las revistas realmente hago un repaso a vuela pluma. Los libros creo que dan otra perspectiva, porque son los libros que salen en esos años y además los libros que
se han publicado hasta ahora que han tratado el tema, o por lo menos lo que yo he podido localizar. Ya he hablado de lo complicado que ha sido el libro, de su diseño. Hombre, es un placer escribir sobre la maqueta, ¿no? O sea, sabes el espacio que tiene, entonces intentar ajustarlo. Eso siempre me ha gustado. Pero claro, es un libro de habla sobre la música, no cuenta pocas historias de los grupos, es decir, no me centro en las alineaciones o las biografías. Es sobre la discografía, los discos que iban sacando. Es el hilo, es la trama, ¿no? No quiero meter lo que muchas veces es relleno sociológico, ¿no? No creo que eso case muy bien con un libro de música, ¿sabes? Porque tengo en la mente algunos que lo han incluido incluso en columna, todo lo que pasaba año por año, como el de El mundo de la música pop de José Ramón Pardo, que eso me parece fatal, es tendencioso y además que es un relleno que no, porque ya te digo, tú marcas, ¿qué voy a decir yo del año 72? Voy a marcar cosas que pasaron en eso para recordarlas, pues no, tío, si tú quieres algo del 72, búscalo, que vamos a hablar de música, ¿no? Estoy harto de Arias Navarro. Porque además, tratando sobre música, vemos la evolución, vemos la evolución no solo por los años, ¿no? que va avanzando, sino también en los formatos, cómo va cambiando del EP al single, al LP, ¿no? Va viendo cómo a partir del año 75 ya ganan los LP a los singles, ya hay mayoría de eso. Van avanzando en estilos, ¿no? Cada vez haciendo la música más sofisticada. Hay también mejoras de grabación, ¿no? Y observamos también poquito a poco cómo el diseño va mejorando, se va ampliando, ¿no? Se queda en el 79. Como no, podría haber hecho un epílogo, ¿no? De alguna manera, pero he preferido hacerlo así, cortarlo por no meter. Me he quedado con las ganas, ¿no? de meter a dos producciones sureñas, que eran producciones además de Pachón, o Tabletón y Silvio, ¿no? Pero los he sacrificado, he preferido hacer plaf y acabar ahí, ¿no? Meter discos de nueva ola, madrileña, que ya aquí hay un par de ellos, creo que Te Veo y Sisi, fíjate, los dos. Pero los he metido porque tenían las caras B estaban bien y además fueron los primeros, ¿no? Ya a partir del 80 empiezan a editarse muchísimos singles, ya empiezan con los LP, ya empiezan las independientes. He preferido cortar así en el año 79. Y este libro creo que es especial también para mí porque cierra un círculo, o es como si cerrara varios círculos. Ya comenté que era mi libro número 12, que lo he hecho tras un paréntesis flamenco de ensayo flamenco 4 seguido.
al que se le podría sumar al primer libro que preparé, en Filigrana, de 1995. Pero además cierra el círculo porque es cercano al libro que yo imaginé un día. Entonces si me permitís, voy a recordar el año 1976. Ese año yo empecé a estudiar periodismo. Era muy precoz, 16 años, tío. Empecé en la universidad, entonces estudiaba en un sitio, allá en Sevilla, que era privado, claro, porque nos matriculábamos en Madrid, en la Complutense, pero era un centro privado era del PSA. Nos dio clase por entonces Luis Uruñuela, Vaz de Soto, no, Julio Martínez de la Rosa, en fin. Que allí empecé y a 50 metros de donde estudiábamos había una radio. Pero bueno, podía haber estado más lejana, porque es que yo la escuchaba siempre. Programa allí en Sevilla, en Radio Popular, que era In Time de Eva Montesino. Pues hacía un concurso de biografía. Yo gané el primero que mandé de Jethro Tull. Y cuando mandé la de Génesis, que volvió a ganar, el premio era un LP, fui a recogerlo, ya me dijo Eva, ¿tú no quieres un programita que yo tengo 2 horas todos los días? Venga, media hora, 2 veces a la semana, se llamó Glorieta de los Lotos y ahí empecé a hacer la historia del rock español. Programa a programa, lo empecé por Barcelona y duró desde el 76, como digo que empecé, hasta el 79. Ya el 79 lo dejé, empecé con otras historias, pero el blog de anillas que conservo todavía con los guiones de aquel programa fue lo primero que utilicé también para empezar a rellenar los huecos que tenía en la maqueta, junto a mi participación en dos libros, en 2 capítulos de 2 libros, porque en los últimos años también he colaborado con 2 docenas de libros, ¿no? Un capítulo. Y estos 2 estaban muy bien, porque uno era Más allá del rock, en el que incluí un resumen del progresivo ibérico, y otro era una revista de Litoral que saca libros, ¿no? como revista, y uno estaba dedicado al pop, al rock español. Muy bien presentado. Y ahí escribí un par de capítulos y fue de lo primero que empecé a rellenar el libro, a la vez que iba escuchando, que iba viendo revistas, en fin. Pues allí, después de eso, mientras hacía el programa, con un grupo de allí de Sevilla creamos el primer fanzine que se hizo, Sopa de Ganso, en el año 77. Y ya más adelante pues, continué con fanzines, en fin, una historia que no voy a contar ahora, porque ¿para qué estamos aquí? Para hablar de que aquí hay pues muchos discos, pero también hubieron muchos músicos que no grabaron, cantidad. Entonces he pensado, en aquella época es que había más músicos que escritores, escultores, pintores, artistas de otras disciplinas. Creo que eran más... Si consideramos esta música arte, ¿no? Entonces había muchísimos más artistas de la música que el resto. Yo creo que sí, era muy fuerte, ya te digo, mucho. Hombre, hay grupos aquí que a mí me ha fastidiado no mencionar, por ejemplo, Mantra no entra, porque el disco se lo publicaron ya, el disco buenísimo, ya lo sabéis,
¿no? Un grupo de aquí, de CAI. Yo es que a CAI le he tenido siempre mucho cariño, claro, como buen sevillano. Sí, sí, hombre, CAI estoy orgulloso de conocer toda la provincia. Hombre, no llego a la cosmogonía del poeta señorito, ¿no? ¿Te acuerdas? El Villalón, ¿no? Decía Sevilla, o sea, perdón, me metí la pata. El mundo, cosmogonía es la división del mundo. El mundo se divide en dos, Sevilla y Cádiz. Yo no lo veo así, yo veo algo más, está Huelva también, ¿no? Pero siempre me ha gustado mucho Cádiz. Y también tengo la pena de que aquí, pues, se incluyan pocos discos de Cádiz. El de Simon, el legendario single de Simon, el primero de Cádiz, más allá de nuestra mente diminuta. Y después grupos de la provincia, ¿eh? Ahora no caigo mucho, la verdad, tú lo has visto, porque vienen muchos y de aquí de la línea, ¿no? Había también los Frisks, en fin, bueno, espero que lo leáis con indulgencia. Muchas gracias por vuestra atención y ahora lo que os pido es, por favor, que alguien me haga alguna pregunta porque es la primera vez que hablo de mi libro. Sé generoso, darme una pregunta. Venga. Estaba aquí porque he repasado un poco el índice de bandas que... Te vamos a ver, ¿no? Que quede antes de la pregunta. Vale. Te decía que estaba repasando un poco el índice de discos que has metido Sí. y veo que aparecen los discos de Ramoncín, Sí. que en principio es por lo menos la antítesis de todo lo que debe suponer el progresivo. Black Sabbath. Black Sabbath progresivo. Escucha el primer LP Sí, de... lo he escuchado de memoria. ¿El qué? Que me lo sé de memoria. El primero de... ¿Y no te suena Black Sabbath? No, yo te hablo Ramoncín. De Ramoncín te estoy hablando. Sí. Ramoncín era Black Sabbath al comienzo. Sí. Yo pensaba que te referías a la banda británica. Ramoncín progresivo, bueno, Ya empezamos. son opiniones. Está bien, como primera pregunta, está bien. Mira, Por concepto, ¿no? yo he pensado, desde cuando empecé, veía como un requebrajamiento. Música comercial, la otra. Sí. Lo que no era comercial. Música comercial, Sí. la otra. Esa fina línea empezó a marcarla el grupo Al Más Humilde, del cual yo me negaba a meter nada. Pero tenían dos caras fe que eran muy buenas, tío. Entonces tuve que meterla. Entonces, esa fina línea es que tú me dices que Ramoncín, el primer LP de Ramoncín, no tiene sonido progresivo. Por esa línea puede aparecer el progresivo donde quieras. En cualquier artista, por insólito que parezca, te puede aparecer un matiz progresivo. Pero creo, vamos, no sé, es mi opinión, que Ramoncín, si hay algo que pone manifiesto es la ruptura con todo ese mundo que tú antes has comentado. No. Esa ruptura tiene mucho de trinca de lo que... Bueno, tú... la motivación la desconozco, pero me refiero al hecho práctico, que Ramoncín es partir de cero y romper con todo lo que había antes. Pero yo creo que hay un elemento en el primer disco de Ramoncín que ya no está en los demás discos de Ramoncín, que es la importancia que se le da al solo de guitarra. En el primer álbum de Ramoncín, los solos de guitarra tienen un nivel de extensión que no tiene parangón con los siguientes discos de su discografía, y que tiene... Es una característica pero- exclusiva del progresivo. No, pero que se puede entender como una herencia del concepto más instrumental de determinadas bandas Claro, progresivas. coño, que aquí está metido Caca Deluxe, tío. Está metido el disco de Caca Deluxe. Que tú dices, vale, ya lo he dicho, el progresivo puro, vamos a ponerlo del 69 al 71, si quiere. Que yo me he pasado poniéndole el título, pues entonces aquí hay mucho más grupo, creo, mucho más polémico en ese sentido del requebrajamiento
de la ESO que el Ramoncín. Yo creo que el Ramoncín Por la significación es evidente. pública del personaje. Hombre, claro, a mí me da coraje escribir de él también. No te jodas. Me refiero a que de esa época quizás el símbolo de ruptura con todo lo que venía de atrás es Ramoncín. Todos recordamos aquello del Rey del Pollo Frito, sus apariciones y tal en televisión. Es la única que había en este país. O sea, a ver, como yo hablo de que mi sorpresa, aparte de lo musical, porque evidentemente como actitud es todo lo contrario a lo que marcaba el progresivo, de dominio de instrumentos. A mí me ha parecido más doloroso, más que meter a Ramoncín, meter a Tequila. Pero Tequila, el primero... Has citado a Te Veo, ¿no? También que Te Veo, sí, sacaron un single. Tío, escucha la cara B del single de Te Veo. Sí, por eso está aquí, para decirte, mira, la cara B está muy bien, escúchala y a lo mejor te gusta. Sí, esa es la intención de guía de escucha, tío, no es de intentar convencer, tío, esto es progresivo, esto es lo mejor. No. a esta altura cada uno tiene su opinión. Claro, tío, eso no... Va como guía de escucha, de sugerencia, va por aquí. Que se me han pasado algunos, ¿vale? Intentaré en esa búsqueda de la segunda edición. Que no había actitud de lo que estaba diciendo. Que no, pero me parece más grave eso, los casos de Tequila, los casos de Caca Deluxe, pero que eran rupturas, lo de Caca Deluxe que suena a garaje, está mal hecho, nada más que por eso, por lo que tiene de teratología. Vaya palabra, A ver quién lo coge. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia, por vuestro arrojo, por vuestro poco espíritu patriótico. España. Es que ahora mismo No sé si se me escucha o... está jugando un partido decisivo para el Mundial de Fútbol. España-Japón. Lo digo para los que no estén. Bueno, me ha dolido que no esté Tabletón, porque bueno, yo soy de Málaga, pero entiendo que es por la fecha de salida del disco, ¿no? Sí. Que fue ya en los Solamente por ello. Y no he podido mirarlo todavía, pretendo ahora verlo. El disco de Sabicas de Rock Encounter, el disco de Sabicas que tiene de... Sí, ¿Está incluido? o una se puede- página entera lleva. Una página, perfecto. Porque he metido de extranjeros, o sea, españoles que grabaron en el extranjero, muy poco, Ajá. Sabica y muy poquitos más. Y también los españoles que publicaron fuera, también muy poquito, eso he intentado meterlo. Pero ese disco vamos, yo he escrito mucho sobre él. He escrito mucho sobre muchos grupos que vienen aquí, pero he intentado, es imposible, pero he intentado escucharlo con oídos nuevos, escuchar de nuevo todos los discos y escribir cosas que no he dicho, no, o repetirlas de otra manera, no sé, pero el disco de Sabicas con Joe Beck, piedra fundacional, ¿no? Reconocido por los Smash. Y sí, da coraje que Tabletón no entre por eso, porque era un grupo no solo musical, como todos saben. Lo dicho, muchas gracias por vuestra presencia. Sarvi. Muchas gracias. Era las gracias. A ti y tu labor. 1, 2.